El ser humano es una unidad compuesta por diversas dimensiones, que le hacen una complejidad única y realmente sorprendente. Es decir, lo que tratamos de descubrir y lo que deberíamos tratar de integrar, aunque muchas veces nos cuesta. En esta ocasión hablaremos de una de las distintas dimensiones del ser humano, como lo es la dimensión ética. Empecemos con una parte esencial del significado de ética. La ética es el estudio sistemático de la moral. La teoría de la moral nos dice que es una disciplina práctica. Su validez proviene de su aplicación en la vida cotidiana. Lleva implícito el sentido de la acción y de justificación universal, según lo plantea Plasencia. Se enfoca en los actos humanos que califica que un acto sea bueno o malo. Viene del término griego ethos, que significa carácter, costumbres. Es una rama de la filosofía que estudia el sentido de los actos humanos y su relación con el bien, constituyéndose en una reflexión teórica sobre las razones morales de un determinado comportamiento. Es normativa de la actividad humana en el orden del bien. Postula acerca de lo que constituye un comportamiento o intención moral. Según Plasencia, la ética es la manera del ser del individuo de relacionarnos con los demás en constante búsqueda del bien, sin olvidar que existen normas que se deben cumplir, considerando los diferentes ámbitos en el que el ser humano se desarrolle, tanto en lo familiar y lo profesional. Por consiguiente, el objetivo que persigue la ética es vivir de la mejor manera posible mediante las acciones virtuosas para alcanzar la felicidad mediante la trascendencia de sus actos. A lo largo de la historia, muchos pensadores han aportado al concepto de la razón en la ética, en los que destacaremos a tres de ellos. Aristóteles concibe que el ser humano es un animal racional, ya que posee una doble naturaleza, un ser biológico y un ser espiritual. De su capacidad intelectual le permite eliminar sus instintos y se perfecciona siendo dueño de sus propias acciones. La ética considera en sí misma que es personal. Mientras que Kant menciona que los principios morales son necesarios según la razón, pero de ahí no cabe deducir que el origen de la moral está solo en la razón. También aquí se constata que el juicio ético no es una sobreestructura racional a modo de concepción filosófica, dado que la experiencia primaria moral coincide con la vivencia originaria de ser hombre. En resumen, según el pensamiento griego y kantiano, ser ético es ser humano. Y al contrario, si se quiere ser humano, el individuo debe ser ético. Es necesario replantearnos sobre la ética personal que se conecta con la ética social porque proviene de la experiencia colectiva de las personas y de la cultura de cada pueblo con quienes nos relacionamos a través de la historia según Plasencia. Según Platón, existe algo que es la verdad sobre lo que tenemos que vivir y el intelecto humano la conoce cuando consigue el conocimiento de las ideas perfectas, inmutables e inmateriales. Solo quien lo logre este conocimiento tendrá la cualificación adecuada para dirigir la organización política y moral de la sociedad. El ser humano divisa al mundo de manera diferente y cada cultura comparte creencias diferentes. Sin embargo, en una sociedad hay normas y comportamientos que deben vivirlas en función a la armonía colectiva. Los derechos se deben cumplir a medida que los derechos de los demás no se vean derivados. Platón dice que el filósofo es el hombre que conoce las ideas y por lo tanto es el hombre que podrá solucionar los problemas de la convivencia humana. El estado ideal será el que esté gobernado por hombres amantes de la sabiduría y a la vez excelentes y felices dentro de la ética social. Se considera a la lengua, raza, género, cultura, religión y educación. El tema de la ética social es muy complejo porque, sin embargo, dentro de la sociedad se dan conductas específicas que deben ser puestas en práctica.